La guerra de Ucrania es una catástrofe sin paliativos. Hablamos de que Ucrania está siendo sistemáticamente destruida. Decenas de localidades se han convertido en un amasijo de escombros. Infraestructuras estratégicas de todo el país han sido socavadas. La industria ha sido severamente castigada y las víctimas se cuentan por cientos de miles. Rusia tampoco se libra de las consecuencias que ha tenido su invasión de Ucrania. Las sanciones internacionales pesan como una losa sobre la economía rusa. Su ejército moderno está convirtiéndose poco a poco en un ejército que se parece más al de la Unión Soviética que al de la Rusia actual, y las principales ciudades rusas están constantemente amenazadas por los drones y misiles ucranianos. Las bajas rusas también son altísimas, y la cosa tiene pinta de que va a ir a peor. Fuera de Rusia y de Ucrania, las consecuencias de la guerra también han sido palpables. Los precios de la energía subieron como la espuma en los meses posteriores al 24 de febrero de 2022. También lo hicieron los precios de los alimentos, los fertilizantes y un montón de productos más. Vamos, que la guerra ha sido una auténtica catástrofe económica y humanitaria. Sin embargo, siempre hay alguien que sale ganando hasta en las guerras. Por ello, en el día de hoy vamos a ver qué países y qué empresas se están haciendo de oro con la guerra de Ucrania. Los primeros beneficiados de los que vamos a hablar son todos aquellos países que se han llevado al mejor activo que tenían tanto Ucrania como Rusia. Hablamos de su mano de obra, o al menos de su mano de obra más cualificada. Los distintos países de la Unión Europea han recibido 5 de los 8 millones de ucranianos que están fuera de Ucrania. En el corto plazo puede parecer que Europa ha salido perdiendo, ya que se está gastando un auténtico dineral tanto en ayudar a Ucrania como en dar asilo y unas condiciones de vida dignas a los refugiados ucranianos. De hecho, según el FMI, la Unión Europea ha gastado hasta 37.000 millones de euros para apoyar a los refugiados de Ucrania. Esta cifra es extremadamente alta, pero si lo ponemos en contexto, apenas ronda el 0,2% del PIB de la Unión Europea. En cambio, Europa se ha llevado a buena parte de la mano de obra cualificada de Ucrania, el talento más productivo del país que ahora se ha integrado en la economía europea. Vamos a poner algunos ejemplos. En Polonia, de los aproximadamente 1,2 millones de refugiados que recibieron números de seguridad social, aproximadamente la mitad encontró trabajo. Pero curiosamente en Polonia los ucranianos no solo encuentran trabajo, sino que también abren sus propias empresas. Según estimaciones, en los primeros 3 trimestres de 2022, los ucranianos abrieron más de 10.000 negocios propios en Polonia, entre los que predominaban las peluquerías, los salones de belleza, las empresas de software y empresas que ofrecen servicios de construcción y reparación. En Estonia, alrededor del 55% de los refugiados ucranianos en edad de trabajar, con protección temporal, ya han encontrado trabajo. En Lituania, esta proporción es de aproximadamente el 50%. Los analistas alemanes señalan que los ucranianos tienen más educación y se integran mucho más rápido en el mercado laboral alemán en comparación a los inmigrantes de otros países. Y es que alrededor del 72% de los ucranianos adultos que llegaron a Alemania tienen estudios superiores. ¿Y a largo plazo cómo pinta la cosa? Pues las últimas encuestas sociológicas dicen que al 37% de los refugiados ucranianos les gustaría quedarse permanentemente o al menos durante algunos años después del final de la guerra en el país que les proporcionó asilo. La guerra en Ucrania también provocó la inmigración de rusos. Casi 900.000 rusos abandonaron su país. Los motivos de esta inmigración son diversos, pero la mayor parte de ellos son inmigrantes políticos que huyen de las garras del régimen de Putin y hombres en edad militar que huyen de las movilizaciones del gobierno ruso para ir a la guerra de Ucrania. Una vez más aquí se repite el mismo patrón. Quien puede salir del país es generalmente la clase social más acomodada, que tiene ingresos que le permiten salir del país y conocimientos que les permiten encontrar buenos trabajos con mayor facilidad. De hecho, a finales de diciembre de 2022, el Ministerio de Comunicaciones de Rusia afirmó que alrededor del 10% de los trabajadores del sector IT, es decir, más de 100.000 personas, abandonaron el país durante el año, y estos no regresaron. Los destinos más populares entre los rusos fueron Georgia, con más de 112.000 inmigrantes, Turquía, con más de 100.000, Armenia, a donde han llegado unas 50.000 personas, Serbia y los países de Asia Central como Kazajstán, Kirguistán y Uzbekistán. De hecho, según el Banco Nacional de Georgia, entre febrero y octubre los rusos transfirieron 1.412 millones de dólares a cuentas georgianas, 4 veces más que los 314 millones de dólares transferidos durante el mismo periodo de 2021. Lo mismo ocurre en Turquía, donde según datos del gobierno el país otomano otorgó permisos de residencia a 118.626 rusos en 2022. Allí los inmigrantes rusos se convirtieron en líderes en número de propiedades compradas en el país.
Según un informe del portal de noticias ruso RBC, el año pasado los habitantes de Rusia transfirieron más de 2.500 millones de dólares a Kirguistán y más de 3.000 millones de dólares a Armenia. Pero aparte de aquellos países que reciben la inmigración rusa y ucraniana, tenemos otros ganadores de la guerra. ¿Quiénes? Los competidores de ambos países. Me explico. Las sanciones contra la economía rusa provocaron que en los primeros meses del conflicto el precio del petróleo y del gas estuviese disparado. De repente Europa necesitaba un montón de gas y de petróleo, que ya no le quería comprar a los rusos. La demanda de estas materias primas era mayor que la oferta que había en el mercado internacional, por lo que los precios del gas y del petróleo se dispararon. Así que tener gas y petróleo era tener un tesoro, y había países que tenían mucho de ambas cosas. De esta manera Europa comenzó a importar gas y petróleo a precios astronómicos, y muchos países hicieron el agosto con la situación. Además de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que tienen el dinero por castigo, otros socios preferentes de la Unión Europea exportaron a manos llenas. Uno de los países más beneficiados fue Estados Unidos, que nos endosó un montón de gas natural licuado a precio de oro. Lo mismo hizo Qatar, que utilizó su excelente flota de barcos capaces de transportar este gas a Europa. Otro país que firmó contratos millonarios fue Azerbaiyán, país conectado con Europa por gasoducto. Lo mismo ocurrió con Argelia, que exportó mucho gas a España y a Italia. Otros países menos desarrollados también hicieron caja como Nigeria, que también mandó mucho gas natural licuado a Europa. Incluso Venezuela se sumó a la vorágine y a la sed europea de gas y petróleo. De hecho, el mismísimo Estados Unidos relajó las sanciones que Washington mantenía contra la petrolera estatal venezolana PDVSA. Pero si hay unos verdaderos beneficiados del conflicto, estas son las compañías que componen la industria de defensa occidental. La guerra de Ucrania no solo está acabando con los inventarios de armas, sistemas militares y munición de un montón de países. También ha dado un toque de atención a los gobiernos occidentales que habían descuidado sus presupuestos militares en los últimos años. De esta manera, muchos países como España o Alemania se han puesto las pilas y han anunciado que trabajarán en su compromiso con la OTAN de invertir en defensa el 2% del PIB. De hecho, Alemania ha anunciado un programa de 100.000 millones de euros para modernizar sus fuerzas armadas. Desde que empezó la guerra, las empresas de armamento están produciendo al máximo de su capacidad, y algunas empresas de defensa están publicando planes para aumentar sus plantas de producción. Pero vamos a mojarnos. ¿Quiénes están haciendo más negocio con esto de la guerra? Para ello, tenemos que ver quién fabrica el material que está siendo más utilizado en el conflicto. Un ejemplo de ello son los misiles antitanque Javelin, que son producidos por Raytheon y Lockheed Martin. Esta última también fabrica los famosos HIMARS o los cazas F-35, que ahora mismo son la pieza más cotizada del mercado de la aviación militar. Muchas de estas compañías cotizan en bolsa, por lo que sus cuentas son públicas y los datos son impresionantes. En el último trimestre de 2023, Lockheed Martin publicó que sus beneficios se han multiplicado por 5 si los comparamos con los beneficios del mismo trimestre de 2022. Pero la firma norteamericana no ha sido la indiscutible ganadora de la industria de defensa. Hay una empresa que está en una posición inmejorable para rentabilizar la guerra entre Rusia y Ucrania. Hablamos de la alemana Rheinmetall, fabricante de todo tipo de equipamiento militar y municiones. Entre su cartera de productos están los famosos tanques Leopard 2, los Marder, sistemas de defensa antiaérea, hospitales de campaña y sobre todo munición. Mucha munición para todo tipo de tanques, vehículos blindados y artillería. De hecho, Rheinmetall acaba de comprar a la española Expal Munitions por 1.200 millones de euros, que le va a dar aún mayor capacidad para producir munición de todo tipo. También la firma alemana ha conseguido una licencia para fabricar el fuselaje de los F-35. Y bueno, ¿todo esto en qué se ha traducido? ¿De verdad la compañía gana más dinero? Pues sí, y eso que el aumento de los presupuestos de defensa de los países miembros de la OTAN apenas ha empezado. La cartera de pedidos de la compañía es de más de 30.000 millones de euros, y en el último año sus ventas han subido un 6,4%, mientras que su beneficio por acción lo ha hecho en un 5%. Esto pueden parecer datos modestos. Sin embargo, la expectativa, según los analistas, es que los ingresos crezcan anualmente un 17,2% anual hasta 2027, y los beneficios un 21% anual hasta ese mismo año. Por todo ello, desde que comenzara el conflicto entre Ucrania y Rusia, la empresa ha subido en bolsa cerca de un 160%. Así que sí, los accionistas de Rheinmetall se están sacando un buen dinero a costa de la guerra de Ucrania. Y por si te lo estás preguntando, invertir en la industria de defensa es tan fácil como hacerlo en cualquier otra industria, ya que lo puedes hacer mediante la simple compra de acciones de la industria de defensa
o invirtiendo en un ETF que replique a toda la industria en su conjunto. Un ejemplo de esto es el iShares US Aerospace and Defense ETF, que tiene exposición a un montón de empresas de defensa de Estados Unidos, entre ellas las más grandes como Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman o RTX. En cualquier caso, tanto si quieres invertir en esta industria como si quieres aprender a invertir con cursos top de forma completamente gratuita, ya sabes que lo puedes hacer en XTB, el patrocinador del canal, que además de ser un broker serio que cotiza en bolsa, también es una plataforma muy visual y muy pero que muy competitiva. Por lo demás, si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Y recuerda que tenemos un nuevo canal, Memorias de Dolly, en el que hablamos sobre ciencia y biología. Nos vemos allí.